Ahí. Bueno, vamos a compartir entonces. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahí ves la presentación bien, Valentina, sí. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, lo primero con lo que yo quería comenzar era con la pregunta a título personal, en tu caso, en el caso de las compañeras, de los compañeros, si ustedes consideran necesario tener un arma de fuego para uso para defensa personal, digamos, en el ámbito del hogar. Ahí un poco estaríamos viendo cuál es el punto en el cual nosotros, desde el punto de vista individual, nos paramos frente a esta problemática. Y entendiendo siempre que estamos hablando desde la óptica, desde la lógica de un problema público. Y en esta investigación que les compartí, em, trabajamos a partir de esa hipótesis, de que la presencia de armas de fuego en manos de la sociedad civil o el acceso inmediato a las mismas termina amplificando los daños. ¿Qué significa esto? Que termina agravando la situación. Por eso, vos recordarás, ustedes recordarán bien que en el primer semestre, cuando pensábamos en soluciones de política pública, pensábamos en instancias superadoras, pensábamos en lo que es eh, algún tipo de norma, reglamento, que lo que viene a hacer es a mejorar una situación que nos es incómoda, que no nos agrada. Ahora, no necesariamente una solución de política pública va a traer consigo una solución definitiva del problema que estamos abordando. ¿Sí? Primero quería aclarar eso. Ahora, en lo que tiene que ver con situaciones desde donde se realizó el análisis, nosotros en su momento identificamos tres tipos de situaciones ideales, como ves acá. Tres situaciones, tres tipos de situaciones diferentes en donde queríamos evaluar, analizar qué impacto generaba el inmediato acceso al arma de fuego para con esa situación determinada. Y ahí agrupamos en tres grandes categorías: conflictos interpersonales desencadenados por problemas de convivencia, esa es la primera. La segunda, ejercicios de autodefensa por parte de la víctima de un delito. Y por último, la tercera, eh, tiene que ver con accidentes ocurridos en el ámbito doméstico. Reitero, la idea acá era tratar de ver cómo operaba como variable interviniente el arma de fuego, ¿sí? En cada una de estas situaciones, qué pasaba una vez que se accedía al arma. Y como decía, acá tenemos lo que sería un poco la hipótesis, ¿no? Que en cada una de estas situaciones, la hipótesis de trabajo, en cada una de estas situaciones, la presencia de un arma de fuego desencadenó una amplificación de los daños. Y ahí comenzamos por la primera: conflictos interpersonales desencadenados por problemas de convivencia. Y acá yo les traje un ejemplo del sistema de gestión policial, ¿no? De aquel momento, donde se mencionaba como un individuo se dirige a su casa, la casa de su sobrina, y es increpado por un vecino, ¿no? Quien, aludiendo al fallecimiento de su esposa, le dice: ahora que murió tu esposa se puede hacer ruido. Imagínense lo que eso puede desencadenar en un estado de vulnerabilidad como el que se encontraba el sujeto. Entonces la expresión es respondida con insulto, lo que da lugar a que ambas personas se traben en lucha. Uno de ellos saca el revólver de su ropa y dispara a su vecino y la esposa de este, con el siguiente resultado: una persona muerta y otra persona politraumatizada con varias fracturas y herida de bala, cuya atención requirió de intervención quirúrgica. Bien, acá, antes de volver antes de seguir con la próxima. Bueno, acá lo primero que podríamos preguntarnos, Valentina, es cómo operó la presencia del arma de fuego, ¿sí? Todo desde
desde un análisis en retrospectiva y siempre pensando en potencial, pero básicamente la situación es esta. El sujeto vuelve, está en un momento de vulnerabilidad, digamos, viene de velar a su esposa y un vecino lo increpa. Ahora, ¿qué termina pasando a partir de que el hombre tenía el acceso inmediato al arma de fuego? Termina pasando esto, ¿sí? Que frente a ese momento de emoción, viste, habrás escuchado hablar de emoción violenta, ¿no? Digamos, no se aguanta y termina dándose el desenlace que, bueno, que recogimos de la novedad del sistema de gestión de seguridad pública. ¿A vos qué te parece, Valentina, por ejemplo? ¿Qué te hace, qué te hace pensar esta primera situación? Que no es hipotética, no es un caso real, pero ¿qué es lo que cómo pensás que opera en ese sentido el fácil acceso al arma de fuego? Sí, digo, hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué esa persona estaba manipulando un arma de fuego? Sería, ¿cómo, bueno, cómo tuvo acceso? Que es una de las grandes preguntas. Mm, Si estaba registrada esa arma. Este, digo, el episodio en sí, obviamente que no tiene lugar porque, no se trata de una autodefensa tampoco, más que un conflicto, ¿no? sí, Pero, bien, Valentina. A pero ver, digo, te pregunto lo siguiente, ¿no? Acá tratando de contrastar la hipótesis de trabajo. Yo lo que pregunto es, ¿qué otra, digamos, en el caso de que más allá de, como bien dijiste vos, no sabemos cómo, digamos, por qué ese hombre tenía el arma, en definitiva, digamos, si estaba reglamentado o no estaba. Eso, digamos, esa información no la tenemos. Ahora, lo que te pregunto es lo siguiente, de no haber tenido el arma, que ahí sería como podríamos contrastar en todo caso la hipótesis, ¿cuál pudo haber sido el desenlace? y también un desenlace violento, pero capaz que sin muerte, capaz, Ahí, evitando la muerte. ahí está. Exacto. En ese sentido, podríamos decir que la hipótesis se corrobora, o se podría corroborar en la medida en que, como dijimos, la ausencia del arma de fuego no es que anula el problema, el conflicto, un potencial enfrentamiento entre vecinos. Ahora, no es lo mismo que ante esa situación una persona decida, que obviamente está mal, digamos, irrepudiable, pero decida agarrarse a las piñas por decir algo, seguramente no tenga el mismo resultado que el que vemos en esta novedad. O de hecho, el no tener el arma de manera tan inmediata. Por ejemplo, de haberse ido con esa cuestión rebotando en la cabeza, llegado a la casa, algún amigo, familiar le ha dicho, Juan, tranquilo, digamos, no vale la pena, ese vecino sabes que es un tarado, un desquiciado, pero ¿se entiende? Es a partir de ahí que tenemos que pensar cómo pudo operar el, la otra posibilidad, ¿sí? Y reitero, Sí, 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 decime. en realidad digo, me hago una serie de preguntas, ¿no? Si, Mm, por ejemplo, esa persona acostumbraba a ser violento como un antecedente de la propia persona, mm. o de su entorno familiar también. Porque digo, capaz que decimos, bueno, no tiene el arma de fuego, y si tiene otra arma, por ejemplo, cortopunzante, Bien, igual digo, reitero, está ah, bien, Valentina, no, no está bien, pero igual vamos a lo siguiente. Igual viste que lo que aclaraba, para este caso que iba a hacer otra aclaración en relación a esto, estamos hablando de puntualmente lo que implica el arma de fuego, ¿sí? O sea, quedan por fuera, como dijiste vos, armas blancas, digamos, y también quedan por fuera, y otra cosa, viste que el análisis habla de en manos de la sociedad civil. Te digo porque digo, entre los estudiantes, entre los prevencionistas, en todos los grupos tenemos algún policía, algún militar, digamos, eh, quedarían fuera del análisis en este caso, ¿sí? Ahora, en concreto, acá la cuestión sería porque las tres son situaciones, como dije, ¿no? Son tres situaciones, digamos, tres grupos generales donde fuimos tratando de introducir situaciones reales. Ahora, para esta primera, lo que podemos visualizar es que
obviamente sin saber a ciencia cierta qué hubiese pasado, que bueno, que lo que terminó pasando fue que el fácil acceso termina desencadenando unas consecuencias graves, muy graves, ¿sí? Quizás sin las armas de fuego, como dijimos, el conflicto no se hubiese evitado, como si vos quizás hubiese tenido acceso a otro tipo de arma blanca, no sé, lo que fuese, y bueno, no lo sabemos, pero es muy probable que el nivel de violencia no hubiese escalado a ese punto, quizás, ¿sí? Ahora, es un tipo de conflicto que está presente en nuestra sociedad, ¿no? Lo que tiene que ver con los conflictos en el marco vecinal, digamos, sobre todo en este tiempo que tanto hablamos de salud mental. Esa es la primera de las tres representaciones, ¿sí? Y en este punto, bueno, podríamos ver que en cierta medida, por lo menos, la hipótesis se corrobora, ¿sí? En cierta medida, ¿sí? Esto todo en potencial. El segundo tipo eh, de experiencia que tenemos para analizar. Ejercicio de autodefensa por parte de víctima de un delito. Y acá también, ¿no? Otro ejemplo donde dos personas, una mayor y otra menor de edad, ingresan portando armas de fuego a una panadería exigiendo la entrega del dinero de la caja y amenazando a varios de los clientes que se encontraban en dicho comercio, requiriendo la entrega de efectos personales. Mientras esto ocurre, la escena es observada por el marido de la propietaria del comercio, quien se encontraba en un salón al fondo del mismo, donde se encuentra instalada la pantalla del sistema de videovigilancia. Bueno, ¿qué pasa? Al observar el cónyuge de la propietaria que los delincuentes comienzan a retirarse, egresa de la panadería por una puerta trasera, llega a la calle y comienza a dispararle a los delincuentes, quien se entrecruzan, ¿no? Efectuando disparos también. Como consecuencia de toda esta situación, de estos hechos, uno de los delincuentes termina herido de gravedad y debe ser hospitalizado, al igual que el cónyuge de la propietaria, quien recibe una herida de bala en uno de sus miembros inferiores. ¿Qué me podés decir en relación a esta situación? Pensándolo desde esa lógica siempre, Valentina, siempre con cómo opera el arma de fuego o el acceso al arma de fuego en manos de un ciudadano de población civil frente a un hecho, en este caso un hecho de inseguridad comercial, por ejemplo. Sí, entiendo que, bueno, también ante la situación que se estaba dando en la panadería Mm, y el querer protegerse del delito, cómo actuó la persona en autodefensa, justamente. bien. Eh, claro, es complicadísimo, ¿no? Porque entiendo que usted decía, no lo vemos desde un marco normativo, sino como algo prenormativo, ¿no? Que era una de las primeras cosas que comentaba en el video. Sí, es verdad. Eh, claro, sí, uno lo ve como autodefensa, la sociedad, creo que todos los que somos trabajadores y nos vemos en esa misma situación, apoyaríamos al comerciante, Mm. en algún punto, ¿no? Más allá de que nadie tiene por qué terminar con la vida de nadie, pero sí lo ves desde la presión social, tendría como apoyo, me parece. No, no, eso, digamos, por eso acá quiero hacer una distinción. Quiero hacer la siguiente distinción. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ¿se escucha bien ahí? Sí. Está. Quiero hacer la siguiente distinción. Primero, em, en todos estos eventos que estamos analizando, primero que tenemos que, dentro de lo posible, tratar de aislar lo que son esas otras variables que tienen que ver con, por ejemplo, datos que no tenemos, pero que todos podemos imaginar. Un comerciante cansado de trabajar 8 o 10 horas por día para que entre alguien y le lleve la recaudación de la semana, capaz. El maltrato para con él y con sus clientes, que obviamente también eso va a impactar a nivel comercial, porque yo qué sé, capaz que hay comercio, si no, yo ahí no vuelvo. O situaciones reiterativas, ¿verdad? Exacto, por eso, De delito. y cosas que seguramente se han reiterado varias veces en el tiempo. Entonces, eso ni que hablar que obviamente no está presente y no podemos obviarlo de las situaciones. Ahora, haciendo abstracción de eso, la cuestión
otra vez desde el punto de vista, si se quiere, objetivo como investigación, es la siguiente. Nosotros tenemos una situación a partir de la cual eh, estamos frente a un delito comercial. Bien, ¿cuál hubiese sido? Esta es la pregunta siempre disparadora de esta cuestión, ¿no? ¿Cuál hubiese sido la, el desenlace para el caso de que el hombre que estaba mirando por la cámara no hubiese tenido arma de fuego? ¿Hubiese sido, digamos, ganancia 100%? No, obviamente que hubiese sido una situación también muy frustrante porque, digamos, los ladrones hubiesen agredido o maltratado física o verbalmente a los clientes, se hubiesen llevado la plata, las cosas, hubiese sido muy desagradable también. Ahora, lo que tengo que preguntarnos es cómo opera el arma de fuego en la situación en concreto, ¿sí? En manos de, además, un civil, ¿no? Porque estamos hablando del marido de la propietaria, en definitiva. Y acá luego la cuestión también es la siguiente, fíjate que no solamente está esta cuestión de la herida del delincuente. Como dijiste vos, es otra discusión en torno a qué es lo justo, qué es lo injusto, pero bueno, más allá de eso, en el propio comerciante, que también sale herido, ¿sí? Y pensamos lo siguiente, viste que el evento lo que nos muestra es que, de hecho, el intercambio de disparos se da en la vía pública, o sea, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Digamos que además de ello, podía haber estado ahí transitando un niño, una embarazada, cualquier persona. Entonces, em, ¿a qué quiero ir con esto? Obviamente que las soluciones de política pública siempre son incompletas, votadas. Entonces, digamos, y acá aplica también esta cuestión de, bueno, con lo otro salimos todos ganando, todos contentos con la otra, con la situación alterna, que es que no existiese el arma de fuego en manos de un civil, y no. Obviamente que no, porque también en términos económicos comerciales hubiese implicado que quizá el comerciante diga, bueno, no estoy para regalar mi tiempo y mi trabajo a los delincuentes, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí Mm, están las ambigüedades que daban en los discursos Huidobro y no me acuerdo, exacto. Esa es lo eh, que venía ahora, sí, sí. ta, eso, No, no, que las contradicciones, digo, que se dan entre los propios discursos de partidarios políticos, sin dar un mensaje claro a la sociedad, porque digo, a ver, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces uno que piensa que actuamos de esa forma porque vemos que ineficiencia de parte del Estado, ¿no? De la policía, vamos a decir. sí, de hecho, está perfecta tu observación, Valentina. De hecho, nosotros, ¿te acordás que muchas veces en el primer semestre hablamos de las dificultades que tiene implementar una política pública, una política de Estado? ¿Por qué? Porque precisa acuerdos suprapartidarios. Es decir, yo quiero desarrollar una política energética de acá a 10 15 años. Y bueno, de a 10 15 años voy a tener que acordar con todos los actores del sistema político. Por ende, no va a ser tan sencillo como acordar con los miembros de mi propio partido. Ahora, acá estamos en un nivel, en una dificultad mayor. Cada una de las tres personalidades de los distintos ministerios del Interior y Defensa que aparecen en el texto, ni siquiera son de partidos contrapuestos, son miembros de un mismo partido, ¿sí? Y en algunos casos de un mismo sector. Y sin embargo, fíjate lo difícil que será lo difícil que será que es llegar a acuerdos en estos temas, que como bien vos dijiste, los tres tienen respuestas distintas frente a este problema, ¿sí? Los tres tienen respuestas distintas. O sea, por eso que voy con esto, que ojalá pudiéramos, pero no está, en este tema en concreto, no hay una solución mágica, definitiva, que diga, bueno, implemento esto, tengo este resultado, ¿sí? Por eso parte de la cuestión tenía que ver con lo que vos viste en el otro video, con tratar de decir, bueno, ¿cuál de estas tres representaciones del delito se llevó adelante? Y capaz que se llevaron las tres adelante. Capaz que se pensó en el delito como fruto de la libertad del sujeto, capaz que se pensó en el delito como
O sujeto peligroso, también, y también como producto porque del contexto, también capaz que se tomaron, del contexto. y entonces, y bueno, y sin embargo, el problema, bueno, de hecho, este texto ya tiene unos cuantos años y no pierde vigencia, en la medida en que seguimos afrontando más o menos los mismos problemas. Capaz que cambian un poco los intérpretes, ¿sí? Esa cuestión que vemos acá entre, por ejemplo, entre Huidobro y Daisy Tourné, que tienen una visión contrapuesta, quizás en el presente la teníamos también, por ejemplo, dentro del Partido Colorado, entre Sanjurjo y Subía, los dos encargados de trabajar en materia de defensa y en el Ministerio del Interior, en seguridad ciudadana también, y los dos tenían visiones contrapuestas respecto a cuál debe ser la solución a implementar frente a este problema. Por eso es un tema que hay que mirar, digamos, y es muy difícil ser contundente. De hecho, ni en este trabajo, y dudo que en cualquier trabajo serio, se diga, bueno, esta es la política pública que viene a salvar, a, ¿entendés? A terminar con el crimen en el Uruguay. Porque de hecho se han implementado ciertas medidas y Claro. bueno, pero bueno, y justo ahora, El problema sí, es la falta de mensajes claros a la población y la suma de la falta de recursos, eh, de, por ejemplo, de la policía involucrada, de el actuar inmediato del Estado. Me parece que la combinación de eso hace que uno como ciudadano tome sus propias medidas. sí, sí, seguro, seguro que, digamos, seguro que eso pasa en gran medida, un poco más allá de estar o no estar de acuerdo con lo que decía Huidobro, una de las cuestiones tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando el Estado no está en lo inmediato? ¿Sí? Porque siempre, ¿te acordás que esto siempre lo fuimos, y esto fue a partir de lo que trabajamos durante todo este tiempo, tratando de ver cuál es el rol que asume el Estado, eso que vimos también con Oslak, qué le corresponde al Estado, qué es responsabilidad del Estado, qué le corresponde a la sociedad civil, qué le corresponde al mercado, ¿sí? Y bueno, en este tema, sin duda, eh, el Estado no ha podido, en términos absolutos, resolver el problema. Y de hecho, más allá de los recursos que vos mencionás, que es verdad, yo te diría que es un poco más grave la situación, porque ni siquiera hay una línea a partir de la cual trabajar esta temática. Decir, vamos a ejecutar una política en este sentido. No. De hecho, vemos que eh, se accede, digamos, al gobierno y dentro del gobierno también comienzan a aparecer estas fisuras. ¿Sí? Eh, es decir, es bastante complicado el tema, pero lo que nos compete en concreto para este punto es simplemente, por eso te acuerdas de lo que hablamos, ¿no? Que cuando pensamos en política pública desde este tipo de análisis, lo pensamos como eh, medidas focalizadas, ¿sí? Es decir, nos concentramos en, desarrollamos este programa para solucionar esta porción del problema. ¿Te acuerdas que yo sé que doy muchas veces este ejemplo, pero si implementamos el programa Uruguay Estudia es para atender a la situación de aquellos estudiantes extra edad que por distintas razones han interrumpido su ciclo de educación formal, ¿sí? El programa, ¿qué es lo que va a lograr en el mejor de los casos? Y va a lograr que algunos de esos estudiantes se vuelvan a integrar, completen su ciclo educativo y tengan mayores posibilidades de tener un empleo formal, ¿sí? De calidad. Y también poder brindar otro tipo de servicio a partir de eso, ¿no? Ahora, el programa Uruguay Estudia, como política pública, soluciona todos los temas de educación que tenemos en Uruguay, y no. En el mejor de los casos, puede llegar a impactar en ese pequeño segmento, ¿sí? Acá, obviamente que el tema es distinto, las cuestiones son diferentes, pero también tenemos que pensarlos desde ese lugar, digamos, como una cuestión muy acotada, decir, bueno, la presencia de las armas de fuego en manos de la sociedad civil, el fácil acceso, digamos, como habrás visto, como hemos visto también en los textos, digamos, el acceso inmediato al arma de fuego termina solucionando el tema o amplificando los daños, ¿sí?
Y eso, bueno, es lo que tratamos de ver a partir de estas tres situaciones ideales. Nos queda la última, que es la siguiente. Esta, digamos, para el estudio, capaz que es la que tiene menos relevancia, pero bueno, también tiene que ver con la tenencia responsable, por ejemplo, que es un tema que se discute. De hecho, uno de los textos que le subí del proyecto de ley tiene que ver con eso, ¿no? Accidentes ocurridos en el ámbito doméstico. ¿A qué refiere esta categoría? Aquellos accidentes que tienen lugar en el ámbito del hogar, donde la presencia y el uso del arma de fuego desencadena un daño, muchas veces producto del desconocimiento o la carencia de cuidados que imperan las personas que optan por guardar un arma en lugares inapropiados, con la intención de acceder fácilmente a la misma ante una situación de enfrentamiento con un potencial delincuente. ¿Qué pasa con esto? Se arroja como resultado, en la mayor parte de los casos, una víctima, muchas veces fatal, siendo esta amigo, allegado o a veces incluso integrante del propio núcleo familiar. Y acá también traje un ejemplo, ¿no? Recabado del sistema de gestión policial que decía resumidamente lo siguiente, ¿no? Un padre de familia vuelve del campo donde se encontraba cazando y deja su escopeta sobre el ropero que se encontraba en el cuarto de sus dos hijos. Horas más tarde se despierta con el sonido de la detonación de un disparo. Al ingresar al cuarto de sus hijos se encuentra con uno de ellos ensangrentado, herido por un disparo accidental provocado por la escopeta que irresponsablemente había depositado cargada sobre el armario, desconociendo las víctimas que allí se encontraba un arma. Bueno, acá también, ¿no? Eh, Acá encontré, me acuerdo, muchos casos en los cuales se, se veía una imprudencia importante a la hora del manejo del arma de fuego y en casas donde, por ejemplo, donde hay niños, ¿sí? Eh, Muchos casos de esto. Gente que deja Sí. un revólver cargado en una caja, en una alacena, y bueno, y el niño con su inquietud, con su espíritu explorador, bueno, encuentra y obviamente puede llegar a pasar lo que termina pasando. Muchas veces en la noche también, gente que digamos, se siente como en una película, entonces guarda el arma bajo la almohada y escucha un ruido en la noche y de repente es la pareja que va a servirse un vaso de agua y se termina efectuando un disparo. Sí, Valentina, decime. No, que también en el liceo ha sucedido de que, bueno, los niños saben dónde los adultos guardan el arma y la han llevado al liceo. No dándose situaciones trágicas ni fatales, pero sí, por ejemplo, ejerciendo miedo o generando una situación Mm. tensa, conflictiva. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos otro tipo de ejemplo, ¿no? Que por suerte en ese caso, digamos, si bien es preocupante, obviamente, no llega al desenlace que estamos mencionando acá. Acá lo que vemos es, en parte también creo que lo que procuraba Vergara con el proyecto, es decir, bueno, vamos a tratar de ajustar. Si la gente decide, está decidiendo tener armas, bueno, tratar de educar, de reglamentar, de acotar los plazos para las revisiones, ¿sí? Pero bueno, son como ves tres situaciones distintas. La primera de ellas tiene que ver con conflictos en el marco vecinal, societal, ¿sí? Lo que implica eh, cómo estamos hoy, ¿no? Cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo nos vinculamos con el afuera. La segunda tiene que ver con ejercicios de autodefensa en el marco de problemas eh, digamos, de delitos de índole económico, comercial, y la tercera tiene más bien que ver con el uso imprudente del arma. También hay otro tipo en estas situaciones que capaz que vos también, alguno de grupos de amigos que salen a cazar también, y bueno, con el alcohol mediante y todo terminan dándose algún desenlace fatal, en algunos de los casos, ¿sí? En cada una de las tres situaciones, ¿sí? En cada una de las tres situaciones, la tercera con esta salvedad, que no tiene tanto que ver
con el objetivo de la investigación, lo que podemos ver es cómo la presencia y el acceso inmediato del arma de fuego termina amplificando el daño, ¿sí? Y dentro ahí de la tercera de las acciones en el Mm. ámbito doméstico, porque, bueno, acá en Durazno se han dado algunas situaciones bastante trágicas, ¿no? Dentro del núcleo familiar, una persona, o sea, el padre de familia que agredió a sus hijas, a su esposa, y terminó en tragedia, ¿sí? Este, ese también cuenta dentro de este. O sea, por ejemplo, digamos, violencia de género entraría acá en este último Sí, punto. viste que ahí también se abre como una vertiente nueva, digamos, vertiente nueva, no es nueva para nada, pero quiero decir, en el estudio no lo habíamos trabajado a partir de esa cuestión en concreto, pero sí, ni que hablar que ahí se abren varias cuestiones, ¿sí? Varias cuestiones, pero ni que hablar que hay un uso hay una tenencia irresponsable en cierta medida por lo que genera dentro del... También se podría agrupar dentro del primero en lo que tiene que ver como conflictos interpersonales, ¿sí? Como conflictos interpersonales digamos, con el detalle de que ahí hay una relación desigual, ¿sí? Está, porque preguntaba por eso mismo, porque Ujú. a mi criterio Sí, creo que una cosa es el masculino, ¿no? Que tiene la intención o por su salud mental o lo que sea, que agredió a la esposa, a la mujer. Y otra cosa es, por ejemplo, si tenés en tu casa menores de edad que le agarraron al arma por un sí, sí, seguro. descuido No, por eso o te digo, personas discapacitadas y demás. claro, digamos, por eso decía, esa última variante que vos presentás, capaz que tendríamos que agruparla en otro lugar, porque ahí tampoco más que hay como una cuestión deliberada y además hay un abuso de poder en ese sentido también, ¿sí? Por eso ahí cambiaría un poquito, esa no la introducimos en aquel momento dentro de las tres categorías, pero obviamente que es para analizar y obviamente que podemos encontrar un montón yo te diría también, pero tal eso iría fuera del análisis, también cómo opera dentro del personal policial también esto, ¿sí? Cuando el hombre sale a hacer el 222, bueno, hay un montón de cuestiones ahí que comienzan a darse y aparece la violencia de género, ¿sí? Eh, Mira, falta menos un minuto, vamos a cortar ahora 10 minutos, pues se va a cortar el Zoom y en 10 minutos nos volvemos a conectar, ¿te parece? ¿Está? Buenísimo. Dale, bárbaro.